Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en presencial con nosotros. Hablábamos hace un momento de mi ex jefe, el doctor Carlos Ortiz, que fue durante muchos años el jefe de patología aquí en el Hospital de Observatorio. Y él es un excelente hematopatólogo y les ha enseñado a los muchachos hematopatología. Y bueno, pues uno les enseña lo que uno sabe. Y de esto de lo que les va a hablar Daniel, pues es algo de lo que yo sé. Es algo interesante porque, aunque parezca una tontería, uno se da cuenta que los animales también se enferman, que el mundo es uno, nada más uno, y es de todos, y todos tenemos que estar en salud. Y Daniel nos va a mostrar unos ejemplos de lo que sucede cuando se desequilibra. Me acuerdo cuando estábamos en primero de medicina, hablaban del famoso triángulo epidemiológico de Level y Clark, ¿te acuerdas? Y entonces era así el agente, y es algo parecido, pues, ya del siglo XXI, y lo más padre es que es material del hospital. Entonces, le damos las gracias al doctor Daniel Romellón, que preparó esta presentación, que ha sido, los dos ejemplos se discutieron ya en una sesión de patología infecciosa que sucede una vez al mes en todo el mundo, es una sesión global. La doctora Irma Hoyo nos ha acompañado en estas sesiones y en esta ocasión prometió estar con nosotros para hacer un comentario. Y obviamente, pues si vamos a hablar de que la salud es una y es de todos, invitamos a nuestro amigo el doctor Juan Luis Merlos, él es patólogo veterinario, en su momento rotó con nosotros aquí en la institución, y tras de él han venido una saludable playa de patólogos veterinarios que nos han enseñado mucho de patología infecciosa. Bueno, sin más prolegómenos, por favor. Buenos días. Ahí está. Pues quiero comenzar recordando, creo que a la mayoría de nosotros los primeros meses o los primeros días de la carrera nos enseñaron el concepto de salud. Este concepto estaba englobado por tres piezas claves, que era la salud mental, la salud física y también un aspecto social. Hoy vamos a hablar de este mismo concepto o similar a este concepto, pero puesto hacia el ambiente, donde tenemos que tener una convivencia entre el humano y todos los tipos de animales con los que convive y además en el ambiente que se desarrolla. Este esquema demuestra estas interacciones. Eh, no solo cuando hablamos de animales solemos pensar en tanto aquellos que causan enfermedades como aquellos que nos sirven de algún propósito. Pero en realidad existe una interacción entre todos, tanto animales domésticos, como lo son las mascotas, los animales de ganado y los sinántropos o especies que se adaptan. El concepto de sinántropo es tomar en cuenta todos estos animales que se adaptaron a vivir en la ciudad, sin embargo no están considerados dentro de el ganado o los animales domésticos. El mejor ejemplo de esto es los ratones o las ratas o también las palomas. Entonces son animales que se pudieron adaptar a la ciudad, pero que no son como tal amaestrados por el humano. Entonces esta es la publicación que toca este tema. Principalmente está enfocada en las parasitosis que afectan tanto el humano como otras especies y cómo este desbalance entre la convivencia de los animales y el humano pues puede ocasionar un incremento o una exposición mayor de estas enfermedades. Al final, el tema que queremos tratar es, aunque sea un ambiente urbano, que es el que estamos nosotros acostumbrados, también es un ambiente y también suceden interacciones entre los distintos tipos de animales con los que convive el humano, y cómo es que nosotros afectamos a ellos y cómo ellos nos afectan a nosotros. Entonces, comenzamos con el clásico ejemplo de la triatoma. En estos casos, bueno, cuando se suelen investigar o estudiar enfermedades infecciosas o parasitosis, se suele ver siempre la perspectiva perfecta donde tenemos un solo huésped, donde tenemos una sola región del país y donde tenemos una epidemiología clásica. La realidad no es así. Como el humano y como los animales, las enfermedades también evolucionan o mutan. Entonces, no podemos esperar que los mismos hallazgos que se hacen décadas atrás se repitan en estos tiempos. Este comentario lo saco porque, bueno, se tiene a la triatoma como el principal huésped de esta enfermedad, de la Trypanosoma cruzi,
Sin embargo, se ha visto que distintos animales como mapaches o inclusive ratas también lo pueden transmitir y hasta se ha discutido la posibilidad de que frutas que estén contaminadas con este parásito también puedan transmitir la enfermedad. El principal factor social o el principal factor en el que nosotros estamos involucrados para la transmisión de esta enfermedad es en el desarrollo de estas viviendas en zonas rurales, que obviamente no tienen los requerimientos necesarios para pues, tener una vivienda limpia, por así decirlo. Y en este tipo de viviendas es donde prolifera o donde favorece la reproducción de la triatoma, en pisos no pavimentados, en casas de madera o cartón. Entonces, pues esto favorece a que, obviamente, no exclusivamente, pero que la mayoría de poblaciones que se ven afectadas en este caso son las poblaciones rurales y pobres de bajos recursos. Otro ejemplo que usa el artículo es el equinococo. Ellos demuestran el ejemplo, ¿cómo decirlo?, clásico que está sucediendo en regiones del Reino Unido, pero también sucede en regiones del norte de Europa. Lo que han demostrado es que de manera deportiva se sueltan distintas cantidades de zorros en los bosques. Entonces, esto es para fomentar la cacería deportiva. Sin embargo, pues no en todas las zonas, sobre todo de Europa o en otros países, están acostumbrados o no están ambientados al zorro. Entonces, esto ha ocasionado que este desbalance en el ambiente, ocasionado por nosotros, ha infectado a distintas especies que normalmente no tienen la infección de equinococo. El ejemplo es el de esta rata que vemos aquí, que específicamente no es una rata, pero se le considera ratón del lomo rojizo, que además de encontrarse en las zonas cercanas a lo rural, en los bosques, también puede migrar tanto a la ganadería y también puede migrar a las ciudades. Entonces ahí hay un factor de riesgo para la infección a los humanos, que nosotros mismos ocasionamos. Y otro ejemplo que se menciona de cómo del exterior hacia nosotros nos vemos afectados por estas enfermedades es el ejemplo de la triquinela. En este caso, la alta demanda en el consumo de carnes de puerco, así como la falta en la inspección adecuada de estos animales, ha llevado en el incremento de en la aparición de esta enfermedad. Ahora también se ha visto que muchas de estas enfermedades o muchos de estos casos se han visto porque las zonas donde se crían a los cerdos se ven contaminadas por este tipo de ratón, que es el que va a transmitir también la enfermedad. Y finalmente, pues pasa a la carne, nosotros la consumimos y pasa hacia nosotros. Ahora, también el artículo menciona cómo nosotros afectamos a la vida salvaje, no solo cómo ellos nos afectan a nosotros. El primer ejemplo que se utiliza es en los castores. Se ha demostrado que la contaminación en los ríos con desechos humanos ha promovido a que los castores sean positivos a este parásito, que es la yardia, cosa que no sucedía antes y mucho menos en un contexto natural. Algo similar está pasando con los alces. Se ha visto que también esto sería como un involucro de tanto los humanos como los animales domésticos en el mal cuidado de los gatos, sobre todo en el descuido, dejarlos libres. Ha promovido que en estas zonas de bosques que están junto a zonas urbanas o rurales, los alces sean positivos a la toxoplasma, cosa que nuevamente pues eso no es normal. Y el último caso, este es un caso peculiar, el Baileys ascaris. En este caso, esta infección en Estados Unidos sucedían varios casos de muertes en niños. Todos tenían en común que a lo mejor estaban dentro de una misma zona y que además todos tenían esta zona de juegos con un arenero. Después se demostraba que esta infección se causaba porque el mismo mapache que transmitía la enfermedad se metía al arenero y los niños la contraían. Esto igual sucede pues por este desplazamiento de las especies naturales, convirtiéndolas, por así decirlo, en sinántropos, donde el mapache es un animal salvaje en el bosque,
Al momento de nosotros establecernos, el mapache se adapta a vivir con nosotros y a vivir de nuestra basura, a vivir de nuestros recursos y se convierte en un sinántropo. Todos estos ejemplos menciona el artículo y de este lado vemos qué actividad humana es la que está perjudicando. Señalo estas dos en principal porque habla primeramente del cambio climático, este cambio en las temperaturas tan radical que se está dando, está favoreciendo a la producción de estas enfermedades. Y aquí tenemos dos ejemplos que vamos a comentar ahorita, la cocleomía hominivorax y dermatobia hominis, que son enfermedades transmitidas por mosca. Así también, la mala regulación en el ganado es un factor importante para la exposición de estas enfermedades por mosca. Así pues, nos transportamos a esta parte del país que seguro muchos de ustedes conocen. Esta región tropical donde sucede en la playa se caracteriza por estos pacientes que presentan este tipo de lesiones. El paciente la refiere como una lesión puntiforme que como mucho se va a ver afectada en esta zona, un par de milímetros alrededor de la lesión, lo refiere como que causa comezón y que además tiene esta sensación de movimiento adentro. Este caso particular que vemos aquí sucede en la región genital, en el escroto, y esto sucede por el uso de letrinas en estas zonas. Letrinas que pues están expuestas y que tienen una proliferación bastante amplia de moscas, pues promueven a la infección de este tipo de gusano. Este es otro ejemplo bastante impresionante porque pues muestra la misma lesión puntiforme, realmente no muy llamativa. Realmente no se muestra gran inflamación en la región del párpado, en la región superior. El ojo está prácticamente sin estar afectado. Sin embargo, tenía la presencia también de esta dermatobia hominis. Entonces, pues como pueden ver, realmente es una enfermedad que sí puede pasar desapercibida y sobre todo cuando no causa unos síntomas tan particulares, solo comezón, o en algunos casos obviamente se puede presentar con dolor, pero no es lo clásico. Y aquí tenemos un ejemplo de los distintos estadios de esta larva. Como pueden ver, pues bueno, tiene características morfológicas particulares que les voy a ir comentando más adelante y que finalmente se termina en esta forma de pupa, que es lo que autodelimita la lesión. ¿Por qué? Porque una vez que el gusano alcanza una madurez, pues se sale del cuerpo humano, la enfermedad se autolimita y pues ahí termina la enfermedad. Por supuesto, ha habido casos muy particulares en los que, además del gusano, el gusano cargaba con ciertas parasitosis e infectó la piel del paciente a pesar de que el gusano ya no esté, pero son la minoría de los casos. La gran mayoría es autolimitada, a diferencia de otro tipo de infecciones por mosca. Aquí tenemos un acercamiento en este gusano que es justo es un caso de este país, un caso de nosotros, pero que viene un paciente de este país, y muestra el extremo cefálico. En este extremo podemos ver dos estructuras básicas. Esta porción oscura de aquí, con los dos ganchitos que ven enfrente, es el esqueleto cefalofaringio, que su gran mayoría está por dentro del gusano, y estas espinas o estos dos ganchos los usa de anclaje. Y aquí vemos estos dos puntitos que vemos aquí, que podríamos pensar que son los ojos, pero no lo son. Estos son los espiráculos frontales, que sirven como un sistema respiratorio, pero no son el principal método que usa el gusano para respirar. Esta otra imagen del extremo cefálico, que particularmente es un caso de un paciente que venía de Brasil, muestra como tal las características que ya les mencioné, con este esqueleto cefalofaringio que se extiende hasta esta porción. Aquí esta porción que vemos como limitada por esta línea es lo que futuramente se va a considerar como la boca de la mosca. Y estas dos estructuras rojas son los sacos oculoantenales que posteriormente se van a transformar en los verdaderos ojos de la mosca. Y ahora pasamos al extremo caudal. Viéndolo desde lejos, vemos el término de la larva con esta estructura. Nos acercamos y vemos estas dos estructuras más oscuras, rodeado de las espinas,
Y acercándonos francamente vemos la presencia de los espiráculos. Estos son los espiráculos verdaderos con los que respira el gusano. Lo que hace el gusano es entrar a la piel, anclarse al tejido subdérmico con los ganchos y expone el extremo caudal hacia afuera, que es la lesión puntiforme que habíamos demostrado. Entonces así el gusano está comiendo y así está respirando. Basta que si tú tratas de extraer el gusano vivo, pues es bastante difícil porque el gusano tiene distintos mecanismos, tanto los ganchos como las espinas, las doble hilera de espinas que tiene. Entonces es bastante difícil sacarlo. Sin embargo, una vez que obstruyes el flujo aéreo, por donde respira el gusano, pues lo matas y resulta ser tan lo menos un poco más sencillo. Cabe destacar como manera de curiosidad que este extremo caudal es positivo a la fluorescencia, como pueden ver, y en esta imagen de polarización vemos cómo están estructurados al corte estos espiráculos. Como pueden ver, son como distintas canalizaciones que podríamos comparar como con el sistema bronquial en el humano, y que pues se pliega en sí mismo para cubrir una mayor superficie y así pues obtener la mayor cantidad de oxígeno. El intercambio de oxígeno sucede muy diferente en gusanos. Ellos no hacen un intercambio de gases, ellos directamente absorben el oxígeno del ambiente y llega directamente al músculo. Entonces no hay como tal un intercambio de gases. Y por eso necesitan una gran superficie para poder respirar. Y seguimos hablando como tal de esta estructura. Y como pueden ver, un factor importante es que cada forma, cada versión que se demuestra es independiente de cada especie. Por eso, como pueden ver aquí, está Dermatobia hominis. A veces sucede que podríamos tener como el paciente perfecto, podríamos tener la resolución perfecta del paciente en la que tenemos al parásito ya sea vivo o entero en la piel del paciente, pero muchas veces no sucede así. Muchas veces se manipula o el paciente manipula directamente la larva y esto hace que pues se destruya o que solo cause una reacción inflamatoria que solo nosotros podemos evidenciar la presencia de este gusano con el uso de técnicas de histología y con distintas tinciones especiales. Por ejemplo, en esta esquina superior vemos que como tal está delimitado con esta tinción del tricrómico de Masson. Todo lo que vemos en rojo en esta porción es el tejido muscular de la larva y también vemos como tal lo que puede ser como su piel, por así decirlo, que conocemos como cutícula. En otros casos también podemos ver las mismas estructuras, como podemos ver en esta fotografía que está haciendo acercamiento aquí abajo, tenemos como un corte sagital o en diagonal de lo que son los espiráculos, con unos cortes transversales del músculo. Entonces vemos también estas estructuras que nos hablan de que había otro tipo de ser vivo adentro. Y vemos también que a veces podemos tener meramente la presencia de las espinas con una reacción tipo cuerpo extraño con células gigantes. Y pues esto se está dando por que básicamente es esta presencia de estas espinas. Y ahora vamos a hablar particularmente de otro tipo de infección. Nosotros estuvimos hablando hasta ahorita de Dermatobia hominis. Y ahora vamos a migrar a una infección que está siendo noticia últimamente. Comenzamos nosotros a ver o a notar noticias de este caso por aquí del 22 de mayo del año pasado. Y entonces empezaban a reportar casos de miasis en ganadería, en animales. Esto se limitaba mucho a la ganadería y pues bueno, no había reportes de casos en humanos. Sin embargo, se veía como tal una amenaza epidemiológica. Esto llevó a la Secretaría de Salud a comenzar a hacer los procedimientos y los protocolos para autodelimitar esta enfermedad. Y la larva de la que estamos hablando particularmente en este caso es la Cochleomia hominivorax, diferente a la infección por Dermatobia hominis. Y bueno, la presentación o lo que favorece a la infección por esta larva es muy similar a lo que sucede con distintas parasitosis. Pues primeramente viajar o vivir en zonas con la presencia de esta mosca, que igual como les había comentado,
solemos autolimitar las enfermedades a zonas tropicales o zonas rurales, pero se ha visto que, pues bueno, como las enfermedades, el humano migra también y pues transmite estas enfermedades a zonas urbanas o zonas donde normalmente no había. Es importante, que también les mencionaré más adelante, pero es importante notar que para la infección de esta larva se necesita una herida abierta o una herida previa, que en algunos casos puede ser ocasionada pues por alguna situación del paciente, o en otros casos otro tipo distinto de mosca crea la herida y Cocleomia se para depositar sus larvas. Obviamente, pues, personas inmunocomprometidas por casos distintos, ya sean pacientes con diabetes o pacientes con alcoholismo. También, pues, heridas que están previamente infectadas favorece la producción de esta enfermedad. Otras enfermedades dermatológicas que promuevan a la abertura de estas lesiones. Y obviamente, pues, contacto con estos tipos de animales sin la higiene adecuada. Y como les comento, podríamos limitar las enfermedades a regiones donde se presentan por primera vez, pero pues eso no es real, no es objetivo, ya que pues como hemos comentado a lo largo de esta presentación, es un mismo ambiente, es un mismo ecosistema en el que convivimos con los mismos animales y esto puede suceder en distintas regiones del país. Porque así como las moscas pueden migrar, pues también nosotros con las mismas infecciones podemos migrar. Y aquí es común que vemos que pues hay, sobre todo al centro del país, aquí en la ciudad, hay gran movilización de personas de distintos tipos de lugares del país, inclusive de otros países que favorecen a la producción de estas enfermedades. Por ahí de julio vimos como tal la presentación del primer caso de gusano barrenador, como es la forma popular como se le llama Cocleomia omnivores. Vimos en julio del año pasado el primer caso que sucedió en humanos. Sin embargo, a nuestro último reporte, que fue hace unas semanas, podemos ver que, bueno, los casos en humanos se han presentado hasta en 101 casos, hasta ahora con una sola defunción. Y pues bueno, cabe destacar que están afectados animales como tal domésticos, vemos los casos en gatos, animales como tal de ganadería y pues bueno, principalmente en el caso de los bovinos es donde más se está presentando. Eh, es importante delimitar la diferencia entre dermatobia hominis y cocleomia. ¿Por qué? Porque los transcursos de las enfermedades son diferentes. Y ahora les voy a mostrar de verdad cómo se ven estas larvas, no como esta imagen de oruga que pusieron aquí. Entonces, tienen características morfológicas peculiares que las van a distinguir la una de la otra. Para empezar, aquí en la parte superior estamos mostrando lo que es Cocleomia omnivorax. Tiene un cuerpo más simétrico, más cilíndrico, a diferencia de Dermatobia, que tiene un ensanchamiento en la región cefálica que se va haciendo más estrecho hacia la porción caudal. Como ya habíamos mencionado, la distinción en los espiráculos son diferentes en estos casos. Y a veces también los parásitos se pueden clasificar por la cantidad de hileras de espinas que demuestran. En este caso, Cocleomia se ven múltiples hileras de espinas que son más pequeñas y Dermatobia puede presentar hasta 2 que se muestran de mayor tamaño. Aparte de estas diferencias morfológicas, tienen diferencias en su ciclo de vida y en la forma en la que nos infectan. En el caso de Dermatobia, esta mosca se encuentra en la selva, no puede salir de la selva, no tiene ¿cómo decirlo?, las capacidades de sobrevivir fuera de la selva. Entonces lo que hace, a través de un método que se llama foresis, deposita sus larvas en un mosco que sí va a viajar hacia la playa o hacia las zonas donde esté el humano, va a picar al humano y va a transmitir la enfermedad en este caso. Y esto va a suceder en piel intacta. ¿Por qué? Porque el gusano es capaz de excavar el hoyo en el que se va a depositar y va a crecer. Esto va a causar que se deposite dentro de la piel, coma, crezca, se evolucione hasta la pupa y se autolimite. ¿Por qué? Porque la enfermedad se va a detener en cuanto la larva se salga.
salvo casos especiales que se transmiten otro tipo de enfermedades. Sin embargo, en el caso de cocleomía, es diferente. ¿Por qué? Porque necesita, para empezar, el depósito de los huevos o de las larvas es directo. La mosca los deposita directamente, pero ella necesita una lesión previamente, que existiera previamente. En este caso, a veces sucede por, como les había comentado, por otra mosca que crea la herida y bueno, después llega a cocleomía a depositar sus larvas, o simplemente un paciente que tenga una herida abierta. Ahora, cabe destacar la diferencia entre estas dos enfermedades porque si bien dermatomia homini se autolimita en la mayoría de los casos, estos casos que presento en humanos pueden ser muy recurrentes y como pueden ver, obviamente en pacientes específicos inmunocomprometidos con otro tipo de enfermedades, puede llevar hasta la muerte o tan lo menos a no favorecer a la curación de la enfermedad. Estos casos que mostramos de Microbiology Reviews muestran como tal la presencia de enfermedades previas, en este caso carcinoma de células basales, infestado por estas larvas. También linfoma con manifestaciones cutáneas que se presenta con esta larva. Y no solo busca como tal la presencia de piel, también se ve que dentro del oído puede causar una infección. Y aquí vemos la presencia de la mosca con la presencia de los espiráculos. Y bueno, recalcando el tema de cómo afectamos nosotros a la producción de estas enfermedades, pues bueno, hace poco surgió esta noticia de una plaga de moscas en Hidalgo, en Tizayuca, y pues bueno, ¿cómo es posible que en invierno haya una proliferación de moscas cuando realmente tenemos el concepto común o siempre esperamos al invierno para que se mueran los mosquitos y las moscas y que no nos estén molestando? Pero aquí hasta hubo una proliferación y muestran las siguientes imágenes. Ahora, se culpó distintas posibilidades, una de ellas culpaban inclusive al uso de abono. Sin embargo, pues bueno, como lo he comentado, son distintos factores entre convivencia de humanos, animales, nuestra culpa al modificar el ambiente, el aumento de las temperaturas, realmente inviernos no tan fríos o inviernos que disminuyen o aumentan grados en temperatura, favorecen a la proliferación de estas enfermedades. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente caso, no sé si alguien tenga algún comentario. Muy bien. ¿Se meten en otros orificios? Sí, necesitan una abertura. Cocleomía necesita una abertura. Boca, Sí, ano. se pueden meter. De ano no encontré casos que hubiera una infección, pero sí se pueden meter en oído, como veíamos en la imagen, y pues también tienen la posibilidad de meterse hasta en boca, en zonas mandibulares, o también en nariz. Lo que necesita cocleomía, pues es una abertura para poder depositarse. En la literatura veterinaria, no sé, Juan Luis, Acércate un poco comunes más las al infecciones micrófono. vaginales. Hay muchas fotografías de vacas infectadas en la vagina y lo que dice Daniel es muy cierto. Hay una coinfección entre una primera mosca que produce la herida y la segunda que llega a proliferar sobre la herida. Y en el norte era muy común. Yo desde que estoy chiquito estoy oyendo que hay que combatir el gusano barrenador, pero nunca había escuchado que hubiera casos en humanos. Las fotos que hay en la literatura son de casos africanos. La foto arquetípica es un tipo que está infectado de la cara, de algún país de África. ¿Algún comentario en Santa Fe o algún línea. comentario aquí? ¿Alguien más? Bueno, lo que les voy a mostrar a continuación, Daniel, son de esos casos que nunca se te olvidan y que buscas y buscas la solución durante años hasta que agarras el libro que siempre has agarrado y lees el pedacito que nunca habías leído. Entonces, estos son unos casos muy interesantes de otra índole. Adelante, Daniel, por favor. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar de enfermedad parasitaria. Sin embargo, vamos a seguir hablando de este tipo de enfermedades y pues también cómo se ven afectadas o cómo se ven esta proliferación distintos tiempos debido a distintas causas, tanto ambientales como del propio humano. Esta imagen la vamos a usar mucho de ejemplo a lo largo de esta presentación,
para determinar o para que podamos recordar distintas estructuras anatómicas de este cisticerco como tal. Esta es una imagen de un gusano exquistado de forma artificial o de forma química, entonces están muy bien preservadas sus estructuras anatómicas. En la parte superior, para empezar, vemos una diferencia en los diámetros, que en la parte superior se ve ensanchado con una parte más simétrica en la porción media e inferior. Tenemos la presencia de esta estructura con tejido muscular, donde vemos distintos núcleos, distintas fibras musculares, y también vemos la presencia de estas estructuras que son espinas. Todo esto de aquí se le conoce como rostelo, y es un mecanismo o es una estructura que usa este gusano para anclarse. También como método de anclaje o método de transporte tiene estas estructuras que son ventosas básicamente. En inglés le llaman suckers. Y característicamente los podemos delimitar algunas especies por el número de estructuras que tienen en esta porción cefálica. Y también pues cabe destacar que en la mayoría de los casos se suelen encontrar, dependiendo el corte obviamente, solemos ver hasta 4, pero pues esto va a ser depender de qué tanta suerte tenemos al demostrar el parásito en los cortes. Entonces comenzamos con este primer caso externo. Es la presentación de un absceso en un paciente, en un humano, con un gusano que ellos caracterizan o le nombran como un tetracetabulado, que está hablando de que posee estas 4 estructuras en la porción superior o en la porción de la cabeza, y ellos la consideran como una posibilidad que sea un metacestoide. Aquí les presento las imágenes. Como tal, la imagen e inclusive el tratamiento o el abordaje quirúrgico se trata como una tumoración. Entonces se demuestra aquí con esta imagen, como vemos, tiene al parecer un grado de material de aspecto quístico o necrótico, y al momento de extirpar la lesión, se demuestra esta imagen que se ve bastante peculiar, con bastante tejido necrótico y lo que parecen trayectos, y encontraron aquí señalado con la flecha, pues al responsable de esta lesión. Como tal, aquí está empleada la imagen y pues bueno, podemos ver la presencia de este animal. Recordando la imagen primera, pues bueno, tiene características muy similares, tiene la presencia de ese tegumento que habíamos demostrado con el tejido, con la imagen anterior. Vemos esta parte oscurecida es la porción de los núcleos de estas células, y hacia el exterior, o lo que delimita como tal al tegumento, es el citoplasma de la célula. Es muy similar a lo que veíamos. Vemos el ensanchamiento del diámetro en la porción cefálica, y tenemos la presencia de estas ventosas, que están aquí demostradas, con lo que pudiera ser aquí un rostelo. Entonces, tiene estas características muy similares. Entonces, ellos, sin poder determinar exactamente qué tipo de parásito es, ponen 4 posibilidades diagnósticas. Ellos mencionan en estos distintos tipos de enfermedades, muestran distintas posibilidades de gusanos que pueden ser. Muchas de ellas las consideran como enfermedades muy raras que se presentan en animales, algunas que se presentan solo en monos, y que pudo haber sido una infección en humano. Al final ellos se quedan con la 4ª posibilidad de que lo denominan como un estrobilocerco, un metacestoide, y pues bueno, esta es la presentación que ellos dan como la posibilidad final. Sin embargo, a lo largo de la plática nosotros vamos a comentar una 5ª posibilidad, que es lo que seguramente estamos conociendo en la enfermedad. Este es un caso como tal de nosotros. Sucede en el año 1991 en Sinaloa. Es un niño de 11 años que se presenta con inicio súbito de convulsiones y con una subida rápida de la presión intracraneal, y se presenta igual como el caso pasado con esta lesión tipo masa en el cerebro, y al momento de que se extirpa esta lesión, pues bueno, vemos de manera llamativa el cambio en la coloración en estas porciones, que se puede ser delimitada por el tejido normal o el tejido del cerebro,
convertido a este tejido fibrótico o necrótico, y además en estas zonas delimitadas por este color rojo o naranja, es el trayecto por el cual está pasando el responsable de esta infección. Al verlo al microscopio vemos lo mismo que les acabo de mostrar, la presencia de un trayecto limitado por este tejido necrótico con la presencia de gliosis o esta respuesta del cerebro ante esta lesión o hasta esta reacción, con tejido inflamatorio, una respuesta inflamatoria franca, y pues como les había mencionado, delimitado por este trayecto. Y aquí está el responsable en este caso en particular. Regresando a la imagen primera, recordándola, también tiene estructuras muy similares. El tegumento, esta parte externa, es básicamente la misma. Tiene inclusive la presencia de estas ondulaciones como tal al acercarse a la porción cefálica. Tal vez en cuanto a la forma, este es un poco más simétrico, no tiene este ensanchamiento como tal en la porción cefálica, es más simétrico tanto en cuerpo como en cabeza, y tiene solo la presencia de lo que puede ser como tal una ventosa. ¿Por qué? Porque en los demás cortes no se pudo delimitar alguna otra estructura. Cabe destacar que estos gusanos son completamente sólidos, no tienen como tal una cavidad adentro. Entonces, pues ellos tienen un sistema bastante primitivo, conformado de distintas estructuras, incluidas pues este tejido de músculo liso que pues obviamente usa como transporte o para moverse. Entonces, estos casos particulares recuerdan, buscando en la literatura, a este caso particular de una enfermedad que es por este agente, la Spirometra manzonoides, que pues bueno, en humanos se considera como una imagen o una infección bastante rara, y ellos pues solo demuestran estas dos imágenes. Como tal, pues bueno, para empezar no podemos delimitar mucho qué es lo que ellos quieren demostrar, nada más vemos pues la respuesta inflamatoria alrededor de esta estructura, que pues parece ser más bien como un corte transversal de este gusano. Esto se asemeja mucho al tegumento que veíamos en las imágenes posteriores, sin embargo estamos dando un corte transversal y vemos aquí lo sólido que pudiera ser el gusano. Entonces, con estas consideraciones, pensando en este tipo de diagnósticos, se trata de publicar el caso que les acabamos de mostrar, de este paciente de Sinaloa. Sin embargo, pues no es considerado o no es aceptado, puesto que ellos determinan que para poder demostrar como tal que es este animal o este tipo de infección, se tienen que tener cortes precisos que demuestren la anatomía verdadera de este agente infeccioso. Igual se tomó en consideración estos tipos de gusanos que son bastante extraños, que se ven como tal, contaminan de manera principal a los perros y tienen este tipo de reproducción extraña que tanto puede ser sexual como asexual. Sin embargo, como les comento, pues debido a la falta de diversas estructuras anatómicas demostradas, pues no se aceptó la publicación. Entonces ahora vamos con el siguiente caso que es muy estrecho a este caso. Este sucede unos meses después, en otoño del mismo año, pero este sucede en la región de Tijuana, Baja California. Aquí empezamos a ver un patrón de regiones como tal y encontramos casos tanto en Mexicali como en Sinaloa como en Tijuana, y más adelante vamos a tocar otras partes de la ciudad, del país, perdón. Este caso en particular es enviado por el doctor Enrique Schultz y es un varón de 47 años que se presenta con cefalea, tiene convulsiones súbitas o de inicio temprano, y la resonancia magnética, de la cual lamentablemente no tenemos imágenes, mostraba igual una lesión ocupante, una lesión tipo masa que estaba como tal en el cerebro. Esto, pues, paciente es sometido a resección quirúrgica y demuestra estas imágenes. Ahora volvemos a compararlo con la imagen primera que les mostré y ciertamente también tiene unas características similares. Aquí se repite el patrón histológico que veíamos en el tegumento, con la presencia del núcleo y citoplasma. Vemos el interior que es como tal sólido. Aquí se muestra una diferencia peculiar en
en la forma del gusano como tal, en la que vemos, pues tiene como esta forma de cometa en la que vemos este estrechamiento conforme se va alejando de la porción cefálica, y en la porción cefálica demostramos como tal, en este corte, la presencia de estas dos ventosas. Entonces ya cumple con algunas características muy similares al primer caso, a la primera imagen que vimos. En otros cortes es importante resaltar, esta es una tinción de pentacrómico. Como tal vemos, pues bueno, dos características que habíamos visto en el caso de Sinaloa. La reacción de gliosis por parte del sistema nervioso tratando de combatir esta enfermedad, una reacción inflamatoria franca y un trayecto que nos muestra que este gusano o que este espécimen se está desplazando. Entonces, no lo estamos viendo enquistado, no lo estamos viendo en una forma durmiente, por así decirlo, lo estamos viendo vivo y desplazándose. Esto nos habla de algo muy peculiar. Acercándonos, en este otro corte se pudo demostrar la presencia de este rostelo. Aquí vemos estas estructuras muy similares a las que veíamos en el primer gusano, que se muestra como tal un tejido muscular que puede demostrar que la presencia de este rostelo es tanto extraíble como retráctil, y además tiene esta doble hilera de espinas o de ganchos que, como les había comentado, pues los usa como un mecanismo de anclaje y un mecanismo de movimiento. Y algo que llama la atención es la presencia de este tejido que se asemeja mucho a las células ganglionares, que posiblemente este gusano use como método sensorial para desplazarse o para detectar distintos tipos de estructuras. Entonces, pues nosotros aquí es donde ponemos la quinta posibilidad y es donde, pues bueno, revisando otra vez la literatura, por así decirlo, básica o clásica, encontramos una porción de este capítulo de teniasis y cisticercosis. Solo un pequeño párrafo demuestra lo que está pasando realmente en estos casos. Ahora, normalmente sucede que en estas infecciones el parásito maduro se encuentra o exgistado se encuentra en las porciones intestinales del paciente. Ahí es donde proliferan los quistes y se transmiten o se pasan por distintas partes del cuerpo. Puede ser los músculos, puede ser el tejido cerebral. Pero, sin embargo, pues se queda como esta forma esquistada, esta forma durmiente. En algunos casos, y es lo que menciona en este último párrafo, sucede que se demuestra este parásito exquistado en una forma joven de la tenia o del cisticerco con una porción que se llama protoescólex. Escólex es haciendo la referencia a la porción cefálica de estos gusanos. Y pues bueno, lo que demuestra al final son estas formas inmaduras de esta larva que están nadando de manera libre en tejidos como músculo o en este caso cerebro. Y pues bueno, termina el párrafo diciendo, se desconoce cómo o por qué ocurre este fenómeno. Pero pues es peculiar mencionar que no es la forma más frecuente de presentación y ellos ponen esta imagen en la bibliografía. Como pueden ver, pues bueno, es una imagen casi clon a lo que nosotros demostramos. Sin embargo, pues las nuestras son un poquito más bonitas. Y pues muestra lo mismo, esta reacción inflamatoria con este trayecto y esta forma inmadura del cisticerco. Por último, y dando término a esta plática, todos estos casos se dieron en esta región del noroeste del país. Y pues bueno, esto no las delimita solo en estas zonas del país, como he platicado a lo largo de esta plática. Sin embargo, pues ciertas características de estas partes del país, como la humedad en algunos casos, los vientos, el suelo con arena, la tierra, cómo viajan los quistes, favorece a la producción de estas enfermedades. Pero pues bueno, como hemos visto, el humano cambia de manera franca el ambiente. Lugares donde no eran tan húmedos se están convirtiendo húmedos, lugares donde no hay cierto tipo de especies están siendo invadidos por estas otras especies y pues está favoreciendo a que tengamos que cambiar estos conceptos en las enfermedades infecciosas o parasitarias, de no solo delimitarlas a una zona en el mundo o una zona en el país,
La verdad es que las enfermedades como nosotros están evolucionando y están pasando de regiones tropicales a regiones más urbanas o más frecuentes a las que estamos expuestos. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Estos segundos casos que les mostró Daniela a lo mejor son un poco más difícil de entender. Yo me negaba pues a que fueran cisticercos porque un cisticerco no hace esto. Como dice bien Daniel, pues uno en una autopsia corta un cerebro y ahí está el globito del cisticerco, y a menos que alguien se come el cerebro de ese paciente, ese globito se va a quedar ahí para siempre. Entonces, esta idea de que por alguna razón un quiste que ahí debería de quedarse recibe cierta información de temperatura, no sé, y eclosiona y empieza a migrar adentro de la cabeza de un paciente, pues es algo que sí sucede. No sé si vieron el artículo de New England de hace como 5 años del paciente colombiano que tenía himenolepis, y la himenolepis experimentó un fenómeno de desdiferenciación y se comportó como un tumor maligno y mató al paciente. Cuando yo leí eso dije, estos tipos están completamente locos, salvo que el último autor de ese artículo es precisamente la persona a quien le van a hacer un homenaje a estas personas que les digo de la sesión mundial, el doctor Sherif Saki. Y en los textos de patología veterinaria, ahí dice sin mayor problema, los todos pueden hacer estos fenómenos proliferativos. Bueno, no quiero acabarme el micrófono porque invité a la doctora Hoyo y, pues no sé, Irma, tuviste la delicadeza de ir a ver la plática y siempre has estado interesada en este aspecto de la infectología. Más allá de el identificar si es mucor o aspergillus, esto tiene mucho fondo. Irma, pasa aquí al frente para que la cámara te vean también en Santa Fe, por favor. Sí. O sea, ¿entonces me están viendo? Sí. Bueno, antes que nada, agradecer al doctor Vaquera por permitirme participar en esta fascinante sesión y aprender, como siempre, mucho de él. Bueno, pues mi reflexión al respecto es, las larvas no buscan al ser humano de forma aleatoria, sino que el ambiente humano crea nichos ecológicos nuevos. Nos hablaron de heridas abiertas, higiene deficiente, hacinamiento, pobreza. La enfermedad es producto del modo de vida del ser humano y muchas veces hay claramente indicadores de inequidad social. Las larvas son ectotermos, su temperatura y desarrollo va a depender de la temperatura del ambiente. Temperaturas mayores van a permitir expansión a zonas que antes no considerábamos endémicas. El calentamiento global, aunque el presidente de nuestro país del norte lo niegue, es una realidad. Y vemos cómo se alteran estos límites y cómo hay estos fenómenos de extremos, ¿no? Todo esto hace que la ecología cambie. Evidentemente también conflictos, guerra, migración humana, condiciones en donde la gente tiene que dejar sus casas y temporalmente, aunque esto después se vuelve algo como más duradero, asentarse en regiones que no están hechas para que el ser humano viva ahí. Y esto, además de un acceso limitado a necesidades básicas de agua potable, baños, y a necesidades básicas como atención médica, genera un ambiente fértil para todos estos cambios que estamos viendo en estas infecciones. Y también hacer un comentario en relación a lo que hablaban, no solo de la parte de larvas, sino también del espirometra. Esto me llama la atención porque muchas veces asociamos ciertas patologías al sudeste asiático. Cuando hago valoraciones en pacientes que van a trasplantarse, una de las preguntas que le hago, como hacemos los internistas, 2 horas de historia clínica, es ¿a dónde ha viajado? ¿No? Y mucha gente empieza ahí enamoradamente a decir todas las capitales de Europa, pero le digo, no, vamos a hablar de Sudamérica, vamos a hablar del sudeste asiático. Pero también ver por qué a veces decimos que ciertas enfermedades están ahí. Tiene mucho que ver con la forma en la que algunas personas que ahí habitan se relacionan con los seres humanos y la comida que comen, ¿no? Tomemos el ejemplo del espirometra. Este vive en el intestino de los perros y gatos. Luego se eliminan los huevos en las heces y las larvas son ingeridos por crustáceos. El mecanismo de transmisión va a ser la ingesta de larvas en estos crustáceos. Entonces, estamos
importando, exportando, de algunas regiones evidentemente se exporta y nosotros platillos exóticos, ¿no? Entonces a veces si comemos larvas, si comemos, perdón, ranas que estén con un mal estado de cocción, pues podemos empezar a generar el ciclo para estos patógenos. Entonces, como lo dijo bien el doctor, el mundo está globalizado, el ser humano evoluciona y las enfermedades con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, una cosa peculiar de este hospital, y ya me lo hicieron ver una vez, es que se supone que somos un hospital rico y aquí no hay parásitos. Entonces, como les comenté hace un rato, me hicieron el favor de invitarme a dar unas pláticas en un hospital en Tanzania y dijeron que quieren ver eso, que queremos que nos enseñen los parásitos de los ricos. Entonces, pues hay material y como pueden ver hay material. No tengo palabras para agradecer a Juan Luis, que además de que estaba malito pudo venir. Desde que él abrió una brecha que han seguido muchos otros, nos enseñó cómo se le hace la autopsia a un camaleón, nos enseñó que los camaleones no tienen diafragma, nos enseñó neumonitis intersticiales por micobacterias, creo que era un mono. Es increíble ver la histopatología de las infecciones en veterinaria. De hecho, el libro dice en la primera página, ¿no? El que quiera meterse en este mundo de la patología parasitaria, primero que nada tiene que estudiar veterinaria. El otro día les enseñamos en la sesión global una glomerulonefritis por leptospira en un perro que hizo aquí la autopsia a Juan Luis y nos hizo favor de compartirla. Entonces se aprende muchísimo, aunque, ¿cómo le llaman? Fun. A la patología veterinaria. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Regálanos un comentario visto desde el lado de los animales. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a participar. Mi comentario va más allá, desde una perspectiva de medicina veterinaria, ¿no? El concepto de una sola salud se originó formalmente por ahí del 2008 y engloba lo que es la medicina humana, la medicina animal y el componente ambiental, ¿no? Ahorita vimos diferentes casos, sin embargo, yo creo que uno de los más representativos es el caso del gusano barrenador, ya que no es una zoonosis como tal, sino es una miasis obligada que afecta de forma paralela al humano y a los animales, dependiente del ambiente y de su interacción sinantrópica. Dicho de una forma más simple, la mosca ya existía, pero la actividad humana creó las condiciones adecuadas que amplificaron su éxito biológico. Ante su impacto sanitario y su impacto económico, la solución no vino únicamente desde la medicina, sino vino desde la biología y desde la ecología. Esto es importante remarcarlo porque quizás una de las formas en las que se hubiera tratado de solucionar hubiera sido llenar al mundo de insecticidas, como históricamente pasó con el DDT. Sin embargo, gracias a un entomólogo llamado Edward Knipling, que en la década de 1950 propuso la liberación de machos estériles aprovechando la biología reproductiva monógama de la especie, se logró reducir la población y evitar los daños ecológicos colaterales. Aunque en México en 1991 se declaró erradicada, su reaparición se ha visto asociada a lo que comentaba también la doctora, falla en la vigilancia sanitaria, reducción del presupuesto para el control, venta ilegal de ganado, migración humana con animales, porque vienen con sus animales, y los cambios que son ambientales y climáticos que han aumentado su supervivencia. Bueno, pero todo esto demuestra que este tipo de enfermedades dependen de este sistema que es humano-animal-ambiente, que ya había sido reconocido desde el siglo XIX por Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, que enfatizó la estrecha conexión entre la medicina humana y la medicina animal, creando las bases de lo que hoy conocemos como una sola salud. Gracias. Doctor Wolpert, regálanos un comentario como siempre. ¿Quieres hablar, hija? Hoy no pensaba comentar, pero me fascinó la sesión y quizás si pudiera
emitir un consejo, si lo quiere tomar quienes toman las decisiones en el gobierno, sobre el no limitar los presupuestos para estas moscas estériles. Creo que se detuvo la producción y eso ha hecho que nuestro país ahora tenga problemas para exportar carne del ganado, ¿no? En Sinaloa usaban esta técnica de las moscas estériles, ¿no? Para controlar la mosquita blanca. Y sí, una vez conocí a un entomólogo que tenía su parque ahí en Hawái, pero es carísimo el servicio que dan, pero lo arreglan de una, es cuestión de presupuesto. Y el artículo que no les aceptaron, a lo mejor es porque pusieron ahí al secretario de Salud estatal. En el chat de la doctora María Elena Soto, muchas gracias, doctor Vaquera, y el iPhone de DHMC, no sé quién sea, excelente sesión, felicidades y gracias. En Santa Fe, ¿algún comentario? Ahí anda el doctor Talavera, si quiere coordinar ahí los comentarios, por favor, doctor Talavera. No sé si hay alguien. Quisiera comentar, antes que nada, felicitarlos, pero de repente me da la sensación de que nosotros somos ajenos a los animales. Se menciona a los animales y el humano, pero en realidad no dejamos de ser animales, somos parte de. Entonces, este intercambio de enfermedades, habría que ver realmente esta visión global y no medirnos como si fuéramos separados. No sé si alguien más acá en Santa Fe. No hay más por acá. Agrega la doctora Soto, la plática que usted ha dado, como siempre, de gran enseñanza y de excelencia, los padecimientos de este tipo no siempre conocidos. De verdad, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Alguien más? El doctor Jalabe quiere tomar la palabra. Y el doctor Juvenal también. Sí, nada más muy rápidamente. Bueno, primero felicitarlos, creo que fue una extraordinaria sesión. A nosotros en los años 80, finales de los 79, nos tocó ir a visitar en Chiapas la fábrica de moscas. Y así se llamaba Fábrica de Moscas, que estaba custodiada por el Ejército de Estados Unidos y el Ejército de México. Y entonces, pues conseguimos algún permiso y vale la pena porque hoy ya está en internet, ustedes la pueden buscar, Fábrica de Moscas, así se llamaba y así estaba anunciada. Y se esterilizaban las moscas del gusano barrenador, estériles efectivamente, y pasaban por equipos de radioterapia con cobalto. Y después en avionetas las dispersaban. Aparentemente eran moscas hasta más atractivas, o sea, se veían más Grillositas. más atractivas. Entonces se apareaban con las otras moscas y entonces ya no tenían esto. Pero esto, después hubo algunos artículos en donde esta radiación en Chiapas se dispersaba en un momento determinado. Hay un artículo por ahí, ya muy viejo, se dispersaba la radiación y predisponía a algunas enfermedades hematológicas. Es un poco teórica esta situación, pero existe esto en la literatura. Entonces, sí, bien vale la pena que revisen esto de la fábrica de moscas, porque era impresionante y era un lugar súper estéril, nos vestían, nos ponían los sacos estos para que no nos radiáramos y eran impresionantemente como 1 kilómetro en donde pasaban los gusanos radiándose. Y una vez pasaban esto, los agarraban y con los helicópteros o con las avionetas regaban todas las moscas. Y era como se logró controlar en los años 80 justamente el gusano barrenador. Y así lo pueden encontrar, Fábrica de Moscas en Chiapas. Es casi cerca de Tuxtla Gutiérrez, casi cerca de la frontera con Guatemala. Ok, gracias. Juve, un medio minuto, porque ya estamos en tiempo. Déjenme hablarles un poquito de historia, no tanto como lo que les habló ahorita Pepe Jalal, pero en 1984 hice mi servicio social en Campeche, en plena selva, y vi cantidad de casos de miasis que me tocaba a mí quitarlos, porque la gente ya sabía y llegaba y te decía, oiga, pues tengo aquí un gusano. Pues yo fue la primera vez que lo veía, ¿no? Y veía uno claramente cómo saca el piquito, lo saca y todo, y qué era lo que hacía. Ellos me enseñaron cómo hacerle, era un punto en cruz, anestesia local, un punto en cruz y sacaba. Yo lo único que sacaba de ahí un parásito ahí lleno de pelitos, que ahorita sé que son los ganchos,
muchísimos, o sea, saqué, no sé, 20 o quizás más, pero en aquel entonces, ¿quién me iba yo a imaginar que eran parte de gusano barrenador ni cosa? No, yo sabía que eran moscas y punto. Pero yo creo que todavía hay y mucho. Sí. Me río porque hace años, un día llegó el doctor Ortiz de la Peña en la mañana con el Mauricio Lira y vamos a quitar un ganglio en urgencias. Y el grito se escuchó hasta patología cuando salió aquella cosa, porque sí es muy impresionante, o sea, porque además salen enojados, ¿no? Lo incides y el animal sale, embravecido. Ya se terminó el tiempo, si no hay algún comentario más, esperamos que les haya gustado, que les haya parecido Agustín Islas también felicita. Pasamos a los anuncios, se hará llegar su carta de reconocimiento y muchas gracias por la excelente plática. La semana que entra, el doctor Salkov va a hablar de cirugía oncológica pediátrica, también se espera que sea un exitazo la sesión. El curso para recursos limitados para el área de reanimación cardiopulmonar. Vamos a tener una visita, más bien una conferencia cultural, fusión armónica de la influencia de la música clásica y el rock y el metal. Va a estar muy buena el 5 de febrero allá en Santa Fe. Queremos rock. Y vamos a tener una visita al Museo Jumex. Los que quieran acompañarnos el 6 de febrero, vamos a estar ahí a las 4 de la tarde y nos va a guiar precisamente la artista Elsa Luis Manclot. Este es el formulario para registro de cursos. Y muchas gracias.